El impecable Lincoln Navigator negro se deslizó hasta detenerse con suavidad ante el semáforo en rojo de la Gran Vía, sus cristales tintados protegiendo al hombre en su interior del bullicio de las calles madrileñas. Javier Montenegro se aflojó la corbata de seda italiana, permitiéndose un raro instante de satisfacción. La fusión con el Grupo Chen estaba cerrada. Otro acuerdo multimillonario sellado con su firma. Otra victoria para Empresas Montenegro. «Señor Montenegro, ¿quiere que tome el túnel de vuelta a la central?», preguntó su chofer, Diego, encontrando la mirada de Javier en el retrovisor. «No, Diego, necesito un poco de aire. Déjame aquí. Caminaré el resto del trayecto». El portero del Hotel Plaza le saludó con una inclinación de cabeza mientras Javier pasaba, su alta figura imponiendo respeto incluso entre la élite de Madrid. A sus 52 años, la presencia de Javier Montenegro solo se había vuelto más poderosa con la edad, con hilos de plata que surcaban elegantemente su pelo oscuro y líneas de estrés marcadas alrededor de unos ojos del color del hielo ártico. El aire de noviembre traía el primer mordisco del invierno, pero Javier apenas lo notó. Su mente bullía con proyecciones, adquisiciones, la próxima montaña corporativa que conquistar. 10 años de trabajo incesante habían transformado Empresas Montenegro de un exitoso negocio familiar en un imperio global. 10 años de jornadas de 16 horas y noches en vela. 10 años de un vacío disfrazado de éxito. El semáforo para peatones cambió y Javier avanzó con la multitud, consultando su reloj. Una reunión del consejo en 40 minutos. Fue entonces cuando las vio. 4 niñas idénticas acurrucadas juntas en una esquina, colocando ramos de flores hechos a mano en cubos de plástico. Llevaban abrigos de invierno que no hacían juego, todos claramente de segunda mano, y guantes sin dedos que dejaban al descubierto unas pequeñas manos enrojecidas por el frío. Un cartel de cartón apoyado en un cubo rezaba: «Flores por la esperanza, 5 euros». Javier habría seguido de largo, las habría ignorado como hacía con todos los vendedores ambulantes, pero algo en ellas le llamó la atención. Algo en la delicada línea de sus mandíbulas, en la orgullosa inclinación de sus barbillas, a pesar de su evidente pobreza. Entonces, como si sintiera su mirada, una de las niñas levantó la vista directamente hacia él. A Javier se le cortó la respiración, el mundo a su alrededor, los taxis tocando el claxon, los peatones parloteando, el metro retumbando bajo sus pies. Se desvaneció en el silencio. Esos ojos, los ojos de ella, los ojos de Valentina, mirándole desde un rostro que tenía 9, quizás 10 años. No solo un rostro, 4 rostros idénticos, cuatrillizas. La niña que había captado su atención le dio un codazo a su hermana, susurrando algo. Pronto, las 4 niñas le miraban fijamente con idénticas expresiones de curiosidad. Sus ojos, un azul penetrante que había adornado los rostros de los Montenegro durante generaciones. El teléfono de Javier sonó, devolviéndole a la realidad de golpe. Lo buscó a tientas, dejando caer su maletín. «Señor Montenegro, el consejo pregunta si se va a retrasar». La voz de su asistenta, Daniela, sonaba diminuta y lejana. Te llamaré luego», consiguió decir, terminando la llamada sin apartar la vista de las niñas. Una de ellas, la que le había visto primero, dio un paso adelante, extendiendo un pequeño ramo en su mano. «¿Le gustaría comprar flores, señor? Solo cuestan 5 euros». Su voz rompió algo dentro de Javier. La misma cadencia musical que la de Valentina, pero más aguda, infantil, inocente. «¿Quiénes sois?», susurró, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. La niña pareció confundida, retirando la flor ligeramente. «Soy Emma. Estas son mis hermanas, Azucena, Sofía y Alma. Somos las chicas de las flores». Sonrió, revelando la ausencia de un diente frontal. «Todo el mundo nos llama así». «Emma», repitió Javier,
El nombre desconocido, pero de alguna manera significativo. Un claxon sonó cerca, rompiendo el extraño hechizo. La más pequeña de las cuatro, Alma, pensó él, tiró urgentemente de la manga de Emma. «Tenemos que irnos», dijo Emma. «Ruth se preocupará». Antes de que Javier pudiera responder, las niñas estaban recogiendo sus cubos con una eficiencia practicada, juntando sus ramos sin vender. En menos de un minuto habían desaparecido entre la acera abarrotada, dejando a Javier solo, con su maletín olvidado a sus pies. 10 años. 10 años desde que había echado a Valentina. 10 años desde que ella, entre lágrimas, insistió en que el embarazo era milagroso, pero real. 10 años desde que se negó a creer lo que los médicos le habían dicho que era imposible. Que él, Javier Montenegro, diagnosticado como estéril desde la universidad, pudiera ser padre de un hijo, y mucho menos de 4 hijas idénticas, con el rostro de Valentina y los ojos de los Montenegro. Javier recogió su maletín con mano temblorosa, su mundo inclinándose sobre su eje. La reunión del consejo, la fusión con Chen, el imperio que había construido. De repente, nada de eso importaba. Tenía que saberlo. Tenía que encontrarlas de nuevo. El reloj de pie del ático de Javier dio la medianoche, su resonancia llenando el espacio vacío. Se quedó de pie junto a los ventanales, el brillante horizonte de Madrid extendiéndose ante él. Un vaso de whisky escocés intacto en su mano. Su mente no dejaba de reproducir aquel momento en la esquina. 4 rostros idénticos, 4 pares de ojos azules Montenegro. Imposible, le susurró a su reflejo. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza el parecido. Javier dejó el vaso y se dirigió a su despacho. Del cajón inferior de su escritorio, sacó una caja forrada en cuero que no había abierto en años. Dentro yacían los restos de su vida con Valentina. Fotografías, tarjetas, pequeños recuerdos de sus 5 años de matrimonio. La foto de su boda le miraba fijamente. Valentina, radiante de blanco, su pelo castaño cayendo en cascada sobre sus hombros, sus ojos verdes brillando de alegría. A su lado, un Javier más joven sonreía con genuina felicidad, algo que su rostro había olvidado cómo hacer. Recordaba su última noche juntos con dolorosa claridad. Valentina de pie en esta misma habitación, con las manos protegiendo protectoramente su vientre a un plano, las lágrimas corriendo por su rostro. «Es un milagro, Javier», había insistido ella. «Los médicos se equivocaron. Son nuestros bebés». Su respuesta había sido fría, calculada. «Todos los especialistas lo confirmaron. No puedo tener hijos. Así que... ¿de quién es el milagro que llevas dentro, Valentina?» El dolor en sus ojos había sido insoportable, pero su orgullo no le permitió ver la razón. El apellido Montenegro lo era todo. Generaciones de poder, prestigio, dinero antiguo. La idea de que los hijos de otro hombre llevaran ese nombre era inaceptable. Su teléfono había sonado durante su discusión. Leonor, su hermana, llamando con un asunto urgente. Javier recordó cómo la expresión de Valentina se había endurecido ante la interrupción. «Tu hermana siempre se interpone entre nosotros», había dicho Valentina en voz baja. «Nunca ha querido que este matrimonio funcione». «No culpes a Leonor por tu indiscreción», había espetado él. A la mañana siguiente, Valentina se había ido, dejando su anillo de bodas en la mesilla de noche. Sin nota, sin explicaciones, solo ausencia. Los dedos de Javier trazaron la alianza de oro que aún estaba en la caja. Se había convencido de que tenía razón, de que Valentina le había traicionado. Leonor había reforzado su creencia, sutilmente al principio, y luego más explícitamente a medida que pasaban las semanas. Solo iba detrás de la fortuna de los Montenegro, había insistido Leonor. Te lo advertí desde el principio. Javier suspiró, devolviendo las fotos a su caja. ¿Había sido manipulado? ¿Valentina decía la verdad? Unas cuatrillizas parecían estadísticamente improbables como coartada para una infidelidad.
Cogió el teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. Enrique, necesito que encuentres a alguien. 4 niñas de unos 9 años, cuatrillizas idénticas. Dudó. Y localiza a Valentina Benavides, mi exmujer. Tras colgar, Javier se quedó mirando el horizonte de Madrid. El imperio que había construido en ausencia de Valentina, de repente le pareció hueco. Mañana volvería a esa esquina y esperaría. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas destruyeran todo lo que creía sobre la última década de su vida. Javier llegó a la esquina de Gran Vía con la calle Montera a las 7 de la mañana siguiente. El fantasma del encuentro de ayer le perseguía. Había abandonado su habitual traje a medida por unos vaqueros, un jersey liso y una gorra de béisbol, un disfraz que se sentía extraño en su cuerpo. La esquina permanecía vacía. Ni cubos de flores, ni niñas con inquietantes ojos azules. Esperó 3 horas, ignorando las llamadas de su oficina. Hacia el mediodía, la decepción se había instalado en sus huesos. Quizás lo de ayer había sido una anomalía. Las niñas podrían vender en otro sitio, o solo los fines de semana. Justo cuando se preparaba para irse, un destello de movimiento captó su atención. Al otro lado de la calle, abriéndose paso entre la multitud, había 4 pequeñas figuras con abrigos que no hacían juego. El alivio le invadió, seguido inmediatamente por la ansiedad. Las niñas montaron su puesto improvisado con eficiencia practicada, colocando modestos ramos de claveles y margaritas. Javier observó desde detrás de un periódico, notando cómo la que se llamaba Emma dirigía a sus hermanas con suave autoridad. Un hombre de negocios pasó corriendo, derribando accidentalmente uno de sus cubos. El agua se derramó por la acera, empapando varios ramos. El hombre no se detuvo. El instinto de Javier fue intervenir, pero algo le contuvo. Observó cómo la niña más pequeña, Alma, luchaba por contener las lágrimas mientras Sofía la rodeaba con un brazo protector. Azucena y Emma rescataron rápidamente las flores que pudieron. Su resiliencia era sorprendente. Sin rabietas, sin quejas, solo una tranquila determinación mientras se reagrupaban. La determinación de Valentina. Cuando el tráfico de peatones disminuyó alrededor de las 2, las niñas recogieron las flores que les quedaban. Era su oportunidad. Javier las siguió a distancia, manteniéndose lo suficientemente cerca como para no perder de vista sus coloridos gorros. Le llevaron lejos de las relucientes torres de Madrid, a través de barrios que se volvían progresivamente más modestos. En Lavapiés se detuvieron en una pequeña tienda de ultramarinos. A través del escaparate, Javier observó a Emma contar cuidadosamente billetes arrugados antes de comprar un único bocadillo, que dividieron en 4 partes iguales. La escena le retorció algo por dentro. Sus hijas, si eran sus hijas, compartiendo un bocadillo mientras él cenaba en restaurantes con estrellas Michelin. Su viaje continuó hasta una zona deteriorada en el corazón de Lavapiés, terminando en un edificio desgastado con un letrero desvaído. Refugio de la Sagrada Familia. Javier se quedó helado al otro lado de la calle, observando a las niñas desaparecer en el interior. El refugio parecía limpio, pero desesperadamente falto de fondos, pintura desconchada, ventanas rotas remendadas con cinta adhesiva, barrotes de seguridad oxidados por el tiempo. Valentina en un refugio para personas sin hogar. La idea era inconcebible. Ella venía de una familia respetable, no rica como los Montenegro, pero acomodada. ¿Cómo había caído tan bajo? Una mujer de pelo gris apareció en la puerta, saludando a las niñas con cálidos abrazos. Le entregaron algo. El dinero de sus ventas, se dio cuenta Javier. El rostro de la mujer se arrugó de orgullo antes de que todos desaparecieran dentro. El teléfono de Javier vibró. Enrique. Señor, tengo información preliminar sobre Valentina Benavides. Adelante, dijo Javier, con los ojos todavía fijos en la puerta del refugio. Señor, ella
Está en la cárcel. Soto del Real, sentencia de 6 meses por hurto menor, empezó a cumplirla hace 4 meses. El mundo se tambaleó bajo los pies de Javier. Valentina en la cárcel. La Valentina que él conocía no robaría ni un clip. Las niñas están bajo la custodia temporal de una tal Ruth Álvarez, ex trabajadora social. Residen en el refugio de la Sagrada Familia, terminó Javier. Lo sé. Tomada la decisión, Javier cruzó la calle con paso decidido. Había abandonado a estas niñas una vez por ignorancia. No las abandonaría de nuevo. Siempre necesitamos voluntarios, dijo la señora Álvarez, mirando a Javier con escepticismo. En la abarrotada oficina del refugio se sentía visiblemente fuera de lugar a pesar de su ropa informal. Especialmente hombres. La mayoría de nuestros niños nunca han tenido modelos masculinos positivos. Javier asintió, manteniendo su tapadera. Hace poco vendí mi startup tecnológica. Busco devolver algo mientras decido mi próximo capítulo. Bueno, señor Javier, hizo una pausa ante el seudónimo que él había dado. El refugio de la Sagrada Familia no es glamuroso. Necesitamos ayuda con las comidas, el mantenimiento, las tutorías. ¿Sigue interesado? Absolutamente. Su mirada se desvió hacia una pared con dibujos de niños, entre ellos 4 dibujos idénticos de ramos de flores, cada uno firmado con un nombre diferente. Emma, Azucena, Sofía, Alma. Ruth siguió su mirada. Las cuatrillizas, nuestras niñas especiales. Su expresión se suavizó. Su madre fue una de nuestras historias de éxito, hasta hace poco. ¿Qué pasó?, preguntó Javier, con cuidado de sonar meramente curioso, en lugar de desesperado. Ruth suspiró. Valentina tenía 3 trabajos para mantenerlas a flote. Cuando llegó la pandemia, lo perdió todo. Las desahuciaron. Sacudió la cabeza. Valentina se había formado como florista antes de que nacieran las niñas. Les enseñó a hacer ramos y empezaron a vender en las esquinas. A Javier se le hizo un nudo en la garganta. Y ahora está cumpliendo condena por robar comida de un supermercado. La voz de Ruth se endureció. El juez la usó como ejemplo. 6 meses por llevarse pan y crema de cacahuete. Las niñas se quedan aquí mientras yo solicito la tutela temporal. La crueldad casual de aquello dejó atónito a Javier. Valentina encarcelada por alimentar a sus hijas mientras él vivía en un lujo obsceno. Las niñas son extraordinarias, continuó Ruth. Aportan el dinero de las flores para las necesidades básicas. Emma maneja sus finanzas. Tiene 9 años y parece que tiene 40. Azucena crea los arreglos. Sofía las protege en la calle y Alma... Su voz se quebró ligeramente. Alma mantiene viva su esperanza. Les recuerda que su madre volverá. ¿Venden flores solas? ¿No es peligroso? No tienen otra opción. No puedo dejar el refugio y necesitan los ingresos. Los ojos de Ruth le desafiaron. Quizás podría acompañarlas a veces, si de verdad quiere ser voluntario. Javier asintió, intentando procesarlo todo. ¿Su padre ayuda en algo? La expresión de Ruth se ensombreció. Valentina nunca habla de él, excepto para decir que negó que fueran suyas. Un hombre rico que no pudo aceptar que su diagnóstico médico estaba equivocado. Estudió el rostro de Javier. Aunque las niñas tienen sus ojos, ese azul tan distintivo. Javier se sintió expuesto, transparente. Cambió de tema. ¿Cuándo puedo empezar? El turno de la cena empieza en 20 minutos. Las niñas ayudan a servir. Ruth se levantó. Le advierto, desconfían de los adultos nuevos. Las han decepcionado demasiadas veces. Caminando por la zona común del refugio, Javier asimiló la realidad de dónde habían estado viviendo sus hijas. Las instalaciones estaban limpias, pero desesperadamente superpobladas. 30 mujeres y niños compartiendo 4 baños, durmiendo en dormitorios sin privacidad. En la cocina
Se quedó helado en la entrada. Las cuatrillizas estaban en fila, con delantales a juego hechos con unos de adulto, sirviendo cuidadosamente sopa en cuencos. Emma le vio primero, sus ojos, entrecerrándose con sospecha. «Chicas», llamó Ruth, «este es el señor Javier. Va a ser voluntario con nosotros un tiempo». 4 rostros idénticos le estudiaron con un cansancio que ningún niño debería poseer. No eran niñas despreocupadas, eran supervivientes endurecidas por la necesidad. Javier sonrió, luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarle. «Hola», dijo simplemente. «Estoy deseando ayudar». «¿Sabe algo de flores?», preguntó Azucena inesperadamente. Javier negó con la cabeza. «La verdad es que no, pero me gustaría aprender». Sofía, la protectora, se interpuso ligeramente delante de sus hermanas. «Entonces mañana puede llevar los cubos pesados». «Señor Javier, lo está haciendo mal», suspiró Azucena, sus pequeñas manos ajustando los tallos de los claveles que él había colocado en el cubo. «Necesitan respirar así». 3 semanas después de empezar su voluntariado, Javier se encontraba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del refugio, rodeado de flores y de 4 niñas cada vez más familiares. Lo que había comenzado como una misión para confirmar su identidad se había convertido en algo más complicado. «Lo siento», ofreció, genuinamente arrepentido. «Nunca me di cuenta de que las flores tenían reglas». «Todo tiene reglas», replicó Emma con naturalidad, contando los billetes de las ventas de ayer. «Solo tienes que aprenderlas». Javier observó sus pequeños dedos clasificar los billetes arrugados de 1 y 5 euros con precisión practicada. Ninguna niña de 9 años debería estar tan familiarizada con la responsabilidad financiera. «Faltan 7 euros», murmuró, volviendo a contar. «Necesitamos al menos 40 para la cuenta del economato de mamá». La mención casual del encarcelamiento de Valentina todavía le sacudía. Había sabido que las niñas la visitaban semanalmente. Ruth las acompañaba en el agotador viaje a Soto del Real. «Quizás las ventas sean mejores hoy», sugirió. «Es sábado». Alma, la más callada de las 4, le tocó inesperadamente la manga. «¿De verdad vendrás con nosotras hoy? ¿Todo el día?». Su esperanzada pregunta le atravesó. «Todo el día», prometió. «Llevaré todo lo que necesitéis». Ruth observó su interacción desde la puerta, su sospecha inicial suavizándose gradualmente. «Chicas, terminad. El desayuno en 10 minutos». Mientras recogían sus cosas, Javier se acercó a Ruth. «¿Cómo es que son tan diferentes entre sí?», preguntó en voz baja. Pensaba que las cuatrillizas idénticas serían más idénticas. Ruth sonrió. «Físicamente sí, pero sus personalidades fueron distintas desde que nacieron», dice Valentina. Su expresión se volvió pensativa. Las nombró deliberadamente: Emma por la fuerza, Sofía por la sabiduría, Azucena por la belleza y Alma por la vida. Javier asimiló esto. Valentina les había dado a sus hijas nombres significativos mientras él permanecía ajeno a su existencia. «Valentina trabajó muy duro», continuó Ruth. «Turnos triples en el hospital como recepcionista, clases nocturnas de diseño, siempre ahorrando algo para su educación». Sacudió la cabeza. «Hasta el COVID, sin trabajo, sin piso, sin ahorros y sin apoyo», añadió Javier, la autoinculpación amarga en su boca. Ruth le estudió. «Parece muy interesado en su historia». «Los niños necesitados preocupan a todo el mundo», desvió él. Más tarde, en su esquina habitual, Javier permaneció de centinela mientras las niñas preparaban sus modestos ramos. El negocio fue constante. Su entusiasmo inocente y sus rostros idénticos las hacían imposibles de ignorar. Javier observó cómo Emma manejaba las transacciones. Sofía vigilaba en busca de problemas. Azucena creaba arreglos sobre la marcha y Alma encantaba a los clientes con su tímida sonrisa. Durante una pausa,
Sofía se le acercó, sospechosa como siempre. ¿Por qué nos miras así? Javier se sobresaltó. ¿Así cómo? Como si intentaras memorizar nuestras caras, dijo ella, con las manos en las caderas en un desafío en miniatura. Antes de que pudiera formular una respuesta, una mujer dejó caer su ramo, esparciendo flores por la acera. Javier se arrodilló para ayudarla, y cuando levantó la vista, Sofía le miraba con una intensidad repentina. «Tus ojos», dijo lentamente, «son iguales que los nuestros». Javier se quedó helado, con el corazón martilleando. Alma apareció junto a su hermana. «Como en esas fotos del marido de mamá», susurró. «Las que guarda en su caja especial». Emma lo oyó y se unió a ellas con los ojos entrecerrados. «¿Quién eres en realidad, señor Javier?» El momento que había anticipado y temido a la vez había llegado antes de lo esperado. 4 pares de ojos azules idénticos. Sus ojos le miraban fijamente, exigiendo una verdad que no estaba preparado para dar. «Solo soy alguien que quiere ayudar», consiguió decir, la insuficiencia de su respuesta flotando entre ellos. Azucena, completando el círculo, le estudió con percepción artística. «Te pones triste cuando crees que no te estamos viendo». «A veces», admitió él, «cuando pienso en lo que habéis pasado». Las niñas intercambiaron miradas, comunicándose en ese lenguaje silencioso único de los múltiples. «Mamá también está triste», ofreció Alma en voz baja, «pero finge no estarlo por nosotras». El pecho de Javier se oprimió. «Parece muy valiente». «La más valiente», confirmó Emma. Luego, inesperadamente, le tendió una pequeña margarita. «Esta es gratis, por ser amable con nosotras». Javier aceptó la simple flor, comprendiendo que representaba mucho más que su humilde apariencia. Era el primer y frágil zarcillo de confianza. 6 semanas habían transformado a Javier Montenegro de formas que ninguna reunión del Consejo podría haber logrado. El hombre que una vez medía el éxito por las ganancias trimestrales, ahora lo medía por las pequeñas sonrisas de las cuatrillizas. Sus zapatos de cuero italiano fueron reemplazados por botas prácticas. Su agenda no la dictaban las adquisiciones corporativas, sino las ventas de flores y los horarios de las comidas del refugio. «Señor Montenegro, los inversores de Tokio han llamado 3 veces». La voz de su asistenta resonó en su auricular mientras ayudaba a las niñas a cargar sus cubos en la vieja furgoneta de Ruth. «Diles que llamaré mañana», respondió Javier, encajando el último recipiente en el maletero. «Señor, este es el 4º mañana de este mes. El consejo está preocupado por su ausencia». Javier observó a Emma ajustar la bufanda de Alma con cuidado maternal. «Algunas cosas son más importantes, Daniela. Encárgate». Desconectó antes de que ella pudiera responder, y al volverse se encontró a Ruth estudiándole con su mirada penetrante. «Su trabajo debe ser muy comprensivo», comentó ella, permitiéndole tanto tiempo de voluntariado. Javier mantuvo su tapadera. «Los privilegios de ser tu propio jefe». Ruth asintió sin estar convencida. «Las niñas se han encariñado contigo, especialmente Alma». Era cierto. La cuatrilliza más pequeña había empezado a buscarle, mostrándole tesoros de las escasas posesiones de las niñas. Una canica azul que hacía juego con sus ojos, una flor prensada de la última visita de Valentina, un libro de cuentos de hadas hecho jirones con la letra de su madre dentro. «Son unas niñas extraordinarias», dijo Javier, con la voz embargada por la emoción. «Sí», asintió Ruth. A pesar de todo, Valentina las crió con amor y fuerza. La mención de Valentina le provocó un familiar sentimiento de culpa. A través de preguntas cuidadosas, había aprendido más sobre su caída. Cómo había mantenido un modesto apartamento hasta que la pandemia eliminó sus trabajos simultáneamente. Cómo había estirado sus ahorros hasta que no quedó nada.
cómo finalmente había recurrido a medidas desesperadas al enfrentarse a 4 niñas hambrientas. De vuelta en su ático esa noche, Javier revisó el expediente que su investigador había compilado sobre el caso de Valentina. El robo había sido menor, alimentos por valor de menos de 70 euros. Sin embargo, el juez había impuesto la pena máxima, citando la necesidad de desalentar comportamientos similares en tiempos difíciles. La sangre de Javier hirvió. Valentina Montenegro, ahora Benavides, sentenciada con dureza porque se atrevió a robar pan mientras el Madrid adinerado acumulaba provisiones en sus casas de vacaciones. Su teléfono sonó. Leonor, su hermana. «Javier, querido, he vuelto de París», ronroneó. «¿Qué es esta tontería que me cuenta Daniela de que estás descuidando las reuniones? No es propio de ti». Javier dudó. No le había contado a Leonor lo de las cuatrillizas. Algo le frenaba. Quizás el recuerdo de su antipatía hacia Valentina o su satisfacción cuando el matrimonio terminó. «Solo necesitaba perspectiva», respondió con cuidado. La fusión con Chen fue agotadora. «Bueno, espabila», replicó Leonor bruscamente. «El grupo Nakamura está maduro para una adquisición. He organizado una cena con su director financiero mañana». Los pensamientos de Javier volaron a su promesa de acompañar a las niñas a un programa de arte en un centro cívico. «Mañana no puedo». «¿No puedes?». La voz de su hermana se agudizó. «Javier, ¿qué te pasa?». «Ya te lo explicaré», dijo él, poco dispuesto a dar más detalles. «Buenas noches, Leonor». Tras colgar, Javier se volvió hacia su ordenador, tecleando una búsqueda que había estado evitando. Procedimientos de pruebas de paternidad por ADN. Los resultados aparecieron al instante, clínicos y directos. Un simple frotis bucal podría confirmar lo que su corazón ya sabía. Pero obtener muestras de las niñas requeriría explicaciones que no estaba preparado para dar. Mientras tanto, en su mesa de comedor yacían los planos arquitectónicos para la renovación del refugio de la Sagrada Familia, un proyecto de fundación benéfica que había iniciado anónimamente. Junto a ellos, una carpeta con la estrategia legal que su equipo estaba desarrollando para impugnar la sentencia de Valentina. Javier se miró en el reflejo de la ventana oscurecida. El hombre que le devolvía la mirada era irreconocible del CEO despiadado de hacía 2 meses. Sus ojos más suaves, sus prioridades fundamentalmente cambiadas. Cogió la última creación de las niñas, un ramo que habían insistido en que se llevara a casa, ahora expuesto en un elegante jarrón que desentonaba con las humildes margaritas y claveles. Javier tocó un delicado pétalo, maravillándose de cómo estas 4 pequeñas vidas habían atravesado la fortaleza que había construido alrededor de su corazón, deshaciendo una década de indiferencia practicada. Mañana faltaría a otra reunión. Mañana cumpliría su promesa. El imperio podía esperar. «Dibujad a vuestra familia», dijo el instructor de arte, repartiendo papel en la clase de fin de semana del centro cívico. Javier observó desde su rincón cómo las cuatrillizas intercambiaban miradas antes de coger sus lápices de colores. Mientras otros niños dibujaban las típicas familias de palitos con casas y mascotas, Javier notó que las niñas trabajaban con una concentración inusual. Emma, siempre práctica, creaba figuras pulcras con etiquetas. Azucena elaboraba detalles en la ropa y el pelo. El dibujo de Sofía incluía círculos protectores alrededor de los miembros de su familia. Alma añadía flores caprichosas que brotaban por todas partes. Cuando el instructor pidió voluntarios para explicar sus obras de arte, Alma, sorprendentemente, levantó la mano. «Esta es nuestra familia», dijo, señalando 5 figuras femeninas. «Yo, mis hermanas y nuestra mamá. Ahora no está aquí, pero sigue siendo nuestra familia». La ausencia en sus retratos familiares, el deliberado espacio vacío donde debería estar un padre, golpeó a Javier físicamente. Nunca había considerado cómo su rechazo había moldeado su comprensión de la familia. «¿Está el señor Javier en tu dibujo?»,
preguntó otro niño inocentemente. Alma miró a Javier y luego a su dibujo. No, pero quizás la próxima vez. Esa noche, ayudando a Ruth a preparar la cena en el refugio, Javier se encontró trabajando junto a Emma, cuya mente analítica nunca dejaba de cuestionar. «Señor Javier, ¿tiene hijos?», preguntó de repente, mientras removía metódicamente la salsa de la pasta. La pregunta que había estado temiendo. «No», respondió, veraz pero falsamente. «No tengo». «¿Por qué no? Se te dan bien los niños». Javier consideró su respuesta con cuidado. «A veces la vida no sale como esperas». Emma asintió seriamente. «Mamá también dice eso. Dice, a veces la vida te da regalos diferentes a los que pediste». «Tu madre parece muy sabia», replicó Javier, con la emoción amenazando con ahogarle. «Lo es», confirmó Emma. «También dice que tenemos los ojos de nuestro padre». Javier casi deja caer el plato que sostenía. «¿Habla de él a menudo?» «No», dijo Emma. «La pone triste, pero guarda su foto en su caja especial». Más tarde, mientras las niñas se preparaban para dormir, Sofía se acercó a Javier con una franqueza inusual. «¿Por qué te pareces a nosotras?» «¿Qué quieres decir?», preguntó él con el corazón desbocado. «Tus ojos, tu barbilla». Le estudió críticamente. «Azucena dice que tus manos también se parecen a las mías». Javier se miró sus largos dedos, tan similares a los delicados de las niñas. «A veces la gente se parece, Sofía. Pasa». No estaba convencida. «Mañana es día de visita de mamá. Ruth dice que no puedes venir porque no eres de la familia». Su mirada se intensificó. «Pero pareces de la familia». La acusación, o quizás el reconocimiento, en su voz le dejó sin palabras. Después de que las niñas se acostaran, Javier se retiró al despacho de Ruth, ostensiblemente para ayudar con el papeleo. En realidad, estaba reuniendo valor. «Ruth», comenzó lentamente, «¿y si pudiera ayudar a Valentina legalmente? ¿Tengo contactos?» Ruth levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de contactos tendría el señor Javier? Su énfasis en su seudónimo confirmó sus sospechas. Javier respiró hondo. «Mi nombre no es solo Javier, es Javier Montenegro». El reconocimiento amaneció en sus ojos. «¿Montenegro? ¿Como el exmarido de Valentina?» Él lo confirmó. «El padre de las niñas». La expresión de Ruth se endureció. «El hombre que la echó embarazada e indigente, que nunca respondió a sus cartas, a sus súplicas de ayuda». «¿Qué cartas?», preguntó Javier, genuinamente confundido. «Nunca recibí ninguna comunicación de Valentina después de que se fuera». El escepticismo de Ruth era palpable. «¿Por qué debería creerte? ¿Por qué aparecer ahora después de 9 años de silencio?». Javier no tenía una respuesta adecuada, solo la verdad. «No sabía que existían hasta que las vi vendiendo flores. Nunca supe que Valentina decía la verdad sobre el embarazo. Y ahora quiero ayudar. Necesito ayudar», dijo Javier, con la voz quebrada. «Son mis hijas». Ruth le estudió, sopesando los 9 años de lucha de Valentina contra su aparente sinceridad. «La audiencia de Valentina para la libertad anticipada fue denegada ayer», dijo finalmente. «Si de verdad quieres ayudar, empieza por ahí. Pero entiende esto, esas niñas han sobrevivido sin un padre durante 9 años. No destruyas la poca estabilidad que tienen a menos que planees quedarte permanentemente». Su advertencia fue clara. Las acciones, no el arrepentimiento, serían su única redención. Los tacones de Leonor Montenegro resonaban secamente contra el suelo de mármol del ático de Javier, cada paso puntuando su creciente frustración. 3 cenas canceladas, 5 reuniones del consejo perdidas y docenas de mensajes sin respuesta habían llevado su paciencia al límite. Algo iba mal con su hermano, y Leonor estaba decidida a descubrir qué o quién era el responsable. «Diego»,
Se dirigió al chofer de toda la vida de Javier en el vestíbulo. ¿Dónde ha estado desapareciendo mi hermano estas últimas semanas? El leal empleado dudó. No sabría decirle, señora Montenegro. El señor Montenegro a menudo me despide estos días. La ceja perfectamente esculpida de Leonor se arqueó. ¿Te despide para ir a dónde? A Lavapiés. Normalmente lo dejo cerca del refugio de la Sagrada Familia, el refugio para personas sin hogar. La voz de Leonor goteaba desdén. ¿Qué asuntos podría tener Javier allí? Diego sabía que era mejor no dar más detalles. Quizás debería preguntárselo usted misma, señora. Oh, pienso hacerlo, murmuró ella, ya formulando un plan. A la tarde siguiente, el Bentley negro de Leonor esperaba a media manzana del refugio de la Sagrada Familia. Observó a través de los cristales tintados cómo Javier salía del edificio, acompañado por 4 niñas idénticas y una mujer mayor. Su hermano, el hombre que asistía a galas benéficas solo por oportunidades de negocio, llevaba cubos de plástico llenos de flores, riéndose de algo que una de las niñas decía. «Sígalos», ordenó Leonor a su chofer. Observó con creciente incredulidad cómo Javier ayudaba a las niñas a montar un puesto de flores improvisado en una esquina concurrida. La escena era tan incongruente con el hermano que conocía que Leonor casi dudó de sus propios ojos. Entonces, una de las niñas se giró y la sangre de Leonor se heló. Esos ojos, el distintivo azul montenegro, el mismo tono que había adornado los retratos familiares durante generaciones. Peor aún, el perfil de la niña, todos sus perfiles, mostraban un parecido inconfundible con Valentina, la mujer que Leonor había trabajado tan diligentemente para eliminar de sus vidas una década atrás. «No», susurró. «Imposible». La mente de Leonor repasó los cálculos a toda velocidad. Las niñas parecían tener unos 9 años. Valentina había afirmado estar embarazada justo antes de que Javier la desterrara. El momento encajaba perfectamente. Javier siempre había aceptado el diagnóstico médico de esterilidad sin cuestionarlo. Leonor se había asegurado de eso, llegando incluso a hacerse amiga de la asistenta de su médico para garantizar que los informes se mantuvieran definitivos. Había sido esencial para su plan. El inesperado anuncio de embarazo de Valentina había proporcionado la oportunidad perfecta para romper el matrimonio al que Leonor se había opuesto desde el principio. Valentina Benavides, antes Montgomery, había sido una amenaza. Demasiado perceptiva, demasiado terca, demasiado rápida para desafiar la influencia de Leonor sobre su hermano y la fortuna familiar. Leonor había reconocido el peligro de inmediato y había actuado en consecuencia, alimentando las dudas de Javier, fomentando sus sospechas. Ahora, viendo a su hermano ajustar con ternura el cuello del abrigo de una niña, Leonor sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Cuando Javier regresó a su ático esa noche, Leonor le esperaba, con una copa de Burdeos en la mano y la furia cuidadosamente oculta tras una sonrisa practicada. «¿Leonor?», comenzó Javier, claramente sorprendido. «¿Cómo has entrado?» «Todavía tengo una llave, querido. Privilegio familiar», sorbió su vino. «Aunque empiezo a preguntarme si has olvidado el significado de la familia». La postura de Javier se tensó. «¿De qué estás hablando? No insultes mi inteligencia». Leonor dejó su copa. «Te vi hoy con esas niñas, las hijas de Valentina». Sus ojos se entrecerraron. «Niñas que se parecen notablemente a ti». El color desapareció del rostro de Javier. «¿Me seguiste?» Alguien tenía que descubrir qué ha estado consumiendo tu atención mientras nuestra empresa se tambalea. Leonor se acercó. ¿Son ellas la razón por la que has estado descuidando todo lo que has construido? ¿Algún despertar paternal equivocado? Son mis hijas, Leonor. La voz de Javier era tranquila, pero firme. Cuatrillizas. Valentina decía la verdad. ¿Y te lo crees? Leonor se burló. Después de todo este tiempo,
Vuelves a caer en su manipulación. Las he visto, he hablado con ellas. Los ojos de Javier se endurecieron. Tienen mis ojos, mis expresiones. Incluso si no hubiera conocido el carácter de Valentina, el parecido es innegable. Leonor luchó por mantener la compostura. Incluso si estas niñas son de alguna manera tuyas, lo que todavía dudo, ¿por qué involucrarte ahora? Valentina tomó su decisión cuando se fue. Cuando la obligué a irse, corrigió Javier, embarazada y sola, basándome en información médica que claramente era errónea. Y ahora descubro que está en la cárcel por robar comida para alimentar a nuestras hijas. ¿En la cárcel? Esto era nuevo para Leonor, aunque rápidamente enmascaró su sorpresa. Qué conveniente la obra de teatro de compasión perfecta. La expresión de Javier se ensombreció. El sufrimiento de Valentina no es una obra de teatro, Leonor. Está cumpliendo 6 meses por un hurto menor mientras nuestras hijas viven en un refugio. Y, naturalmente, corres al rescate, dijo Leonor, incapaz de ocultar el desdén en su voz. ¿Has considerado el escándalo? ¿Cómo afectará esto a Empresas Montenegro? ¿A tu credibilidad? No me importa nada de eso ahora mismo. La declaración horrorizó a Leonor más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Javier Montenegro, indiferente al imperio familiar. Impensable. Necesitas tiempo para pensar con claridad, dijo modulando su tono. Estos descubrimientos emocionales han nublado tu juicio. Da un paso atrás. Déjame manejar esta situación. ¿Manejarla? La voz de Javier se volvió peligrosa. ¿Qué significa eso exactamente, Leonor? Protección, querido hermano. Para ti, para el apellido Montenegro. Buscó su bolso. Estas situaciones se pueden resolver discretamente. Se hacen arreglos financieros. No habrá arreglos, dijo Javier con firmeza. Son mis hijas, no un problema que resolver. Leonor estudió a su hermano, reconociendo la resolución en su expresión. Esto requeriría tácticas más sutiles. Veo que has tomado una decisión, concedió falsamente. Solo prométeme que procederás con cuidado. Verifica la paternidad oficialmente antes de tomar decisiones permanentes. Javier asintió, aparentemente aliviado por su aparente aceptación. Pienso hacerlo, y estoy trabajando para conseguir la libertad anticipada de Valentina. Por supuesto, murmuró Leonor, ya calculando su próximo movimiento. La familia es lo primero, después de todo. Tras una despedida superficial, Leonor se marchó, llamando inmediatamente a su investigador privado, más discreto desde el ascensor. Necesito todo sobre Valentina Benavides, instruyó. Céntrate en las comunicaciones de la prisión, la situación financiera, cualquier cosa que sugiera la intención de explotar a un exmarido rico. Y date prisa, tenemos muy poco tiempo. Leonor Montenegro había eliminado a Valentina una vez antes. Lo haría de nuevo, de forma más permanente esta vez, sin importar qué o quién se interpusiera en su camino. Las pulidas oficinas de Herrera y Asociados ocupaban la planta 47 de un elegante rascacielos de Madrid, a un mundo de distancia de la pintura desconchada y los muebles donados del refugio de la Sagrada Familia. Javier se sentó frente a Alejandra Herrera, una de las abogadas más formidables de Madrid, observando cómo revisaba el expediente del caso de Valentina. Francamente, señor Montenegro, esta sentencia es inusualmente dura para una delincuente primeriza, dijo Alejandra, quitándose las gafas de leer. 6 meses por hurtar artículos de primera necesidad. La mayoría de los casos similares reciben servicios a la comunidad. ¿Puedes conseguir que la liberen antes?, preguntó Javier, inclinándose hacia adelante. Alejandra golpeó su bolígrafo pensativamente. El juez que llevó su caso, Felipe Coronado, tiene fama de ser particularmente severo con lo que él llama oportunistas de la pandemia. Pero incluso para sus estándares, esto es excesivo.
¿Qué es lo que no estás diciendo?, presionó Javier. Algo no parece dirigido. Hojeó los documentos de nuevo. ¿Su exmujer tuvo algún historial previo con el juez Coronado? Javier negó con la cabeza. No que yo sepa, y la denegación de su reciente audiencia para la libertad anticipada fue igualmente irregular. Tiene un comportamiento perfecto, sin antecedentes, hijos a su cargo. Los ojos de Alejandra se entrecerraron. Alguien quería que cumpliera cada día de la sentencia. La implicación quedó en el aire. La mente de Javier se fue inmediatamente a Leonor, pero apartó el pensamiento. Su hermana podía ser manipuladora, pero interferir con el sistema de justicia parecía extremo, incluso para ella. «Necesito que explores todas las vías», dijo Javier con firmeza. «El dinero no es un problema». Alejandra asintió. «Haré que mi equipo trabaje sin descanso. Mientras tanto, sugiero que formalices tu relación con las niñas. Si conseguimos la liberación de Valentina, inevitablemente surgirán cuestiones de custodia». Javier había estado evitando este siguiente paso, sabiendo que cambiaría todo irrevocablemente. «Necesitaré una prueba de paternidad. Puedo organizar una prueba discreta a través de un laboratorio privado», ofreció Alejandra. «Pero necesitarás el consentimiento de Valentina o de su actual tutora». Javier pensó en Ruth, en su postura protectora hacia las niñas. «Yo me encargaré de esa parte». Esa misma tarde, Javier se encontraba en el despacho del doctor Lorenzo Valdés, el especialista en fertilidad que le había diagnosticado como estéril más de una década atrás. «Señor Montenegro», le saludó el doctor Valdés nerviosamente. «Esto es inesperado. Mi recepcionista dijo que era urgente». «Necesito entender algo, doctor». Javier permaneció de pie, usando su altura a su favor. «Hace 10 años me dijo que nunca podría tener hijos. Fue bastante definitivo». Valdés se movió incómodo. «La medicina no siempre es exacta». «4 hijos, doctor», interrumpió Javier. «Cuatrillizas idénticas. Explíqueme cómo su medicina inexacta no tuvo en cuenta esa posibilidad». El rostro del doctor palideció. «¿Cuatrillizas? Eso es estadísticamente improbable con su condición». «No improbable. Usted dijo imposible». Javier se inclinó más. «Necesito ver mi historial médico completo, cada prueba, cada resultado». «Tendría que revisar nuestros archivos», titubeó Valdés. «Ahora, doctor, o mi próxima visita será con mis abogados». 20 minutos después, Javier miraba los informes originales del laboratorio, comparándolos con el resumen que le habían proporcionado años atrás. La discrepancia era sutil, pero innegable. Su condición había indicado una fertilidad severamente reducida, no la esterilidad absoluta que Valdés había pronunciado. «¿Por qué la tergiversación?», exigió Javier. Valdés se secó el sudor de la frente. Su hermana, la señorita Leonor Montenegro, solicitó una consulta sobre sus resultados. Sugirió que un diagnóstico más definitivo sería más amable, menos ambiguo. Una fría comprensión se apoderó de Javier. «Mi hermana le pidió que cambiara mi diagnóstico». «No explícitamente», retrocedió Valdés. «Simplemente expresó su preocupación por darle falsas esperanzas. Dijo que usted y su esposa tenían dificultades, que la incertidumbre sería cruel». Javier controló su creciente ira. «¿Y usted alteró su opinión médica basándose en la preocupación de mi hermana?» «Simplemente enfaticé el resultado más probable», insistió débilmente Valdés. La probabilidad de concepción era, de hecho, extremadamente baja. Lo suficientemente baja como para que cuando mi esposa se quedó embarazada de cuatrillizas, la acusara de infidelidad y la echara. La voz de Javier era peligrosamente tranquila. Lo suficientemente baja como para que 4 niñas hayan crecido en la pobreza mientras yo vivía en la ignorancia. El doctor no tuvo respuesta. Al salir del edificio médico, sonó su teléfono. Enrique, su jefe de seguridad.
Señor, hemos completado la investigación de antecedentes de Ruth Álvarez. Es legítima. 30 años como trabajadora social antes de jubilarse. Expediente limpio, muy respetada. ¿Y la situación financiera del refugio? Crítica, respondió Enrique. Han estado funcionando con donaciones, pero los impuestos sobre la propiedad están muy atrasados. Han comenzado los procedimientos de desahucio. Javier tomó una decisión inmediata. Compra el edificio a través de una empresa fantasma. Liquida la deuda fiscal, pero mantén la confidencialidad. No quiero que mi nombre esté asociado todavía. Entendido, señor. ¿Hay algo más? Enrique dudó. El investigador privado de la señorita Leonor ha estado haciendo averiguaciones sobre Valentina Benavides y las niñas, intentando acceder a registros juveniles sellados, comunicaciones de la prisión, extractos bancarios. Javier apretó el teléfono. Su hermana se estaba moviendo más rápido de lo previsto. Sigue con ello. Quiero saber todo lo que descubra. Y, Enrique, prioriza la monitorización de las comunicaciones entre Valentina y cualquier persona fuera de la prisión si Leonor está interfiriendo allí. Ya estoy en ello, señor. Hemos identificado patrones inusuales en la entrega de correo de la señorita Benavides. Varias cartas a las niñas se retrasaron significativamente o aparentemente se perdieron. Las piezas encajaban con una claridad alarmante. Javier terminó la llamada y marcó el número de Ruth. «Tenemos que hablar», dijo cuando ella respondió, «sobre las pruebas de ADN y la correspondencia de Valentina con las niñas». Ruth accedió a reunirse con él en una tranquila cafetería cerca del refugio. Cuando llegó, ella ya estaba esperando, con un sobre grueso sobre la mesa. «Antes de que hablemos de nada más», dijo sin preámbulos, «deberías ver esto». Dentro había docenas de sobres dirigidos a Javier Montenegro en varias ubicaciones de Empresas Montenegro, todos marcados con «devuelto al remitente», «destinatario desconocido» o «rechazado». Los matasellos abarcaban casi una década, comenzando poco después de la partida de Valentina. «Guardó copias», explicó Ruth. «Valentina lo documentó todo. Cartas, informes médicos, certificados de nacimiento. Intentó contactarte durante años». Javier examinó una fotografía descolorida que mostraba a una Valentina mucho más joven en una cama de hospital, con 4 bebés diminutos en sus brazos. En el reverso, con la letra de Valentina: las cuatrillizas Montenegro, Emma, Azucena, Sofía y Alma, 7 libras combinadas. Por favor, decidle a su padre que están esperando conocerle. «Nunca recibí ninguna de estas», dijo Javier, con la voz hueca. «Ni una». Ruth le estudió con atención. «Obra de tu hermana, quizás. Valentina mencionó que controlaba gran parte de tu comunicación». Javier asintió, las piezas conectando. «Leonor siempre ha sido protectora, especialmente después de que murieran nuestros padres». «¿Protectora o controladora?», preguntó Ruth sin rodeos. «Valentina creía que saboteó deliberadamente vuestro matrimonio». La pregunta se acercó incómodamente a las sospechas emergentes de Javier. «Necesito establecer la paternidad oficialmente», dijo, redirigiendo la conversación. «No porque lo dude, sino porque necesitaré legitimación legal para ayudar a las niñas y a Valentina». La expresión de Ruth se suavizó ligeramente. Sospechaba que esta conversación llegaría. Las niñas han estado haciendo preguntas desde que notaron tu parecido. ¿Darás tu consentimiento para la prueba como su tutora temporal? Ruth le consideró con atención. «Con una condición, que les digas la verdad tú mismo, independientemente de lo que planees hacer después. Estas niñas han tenido suficiente deshonestidad en sus vidas». Javier aceptó, aunque la perspectiva le aterraba. «Hay algo más. Los problemas financieros del refugio han desaparecido misteriosamente», terminó Ruth. «El nuevo propietario del edificio ha saldado todas las deudas y ha congelado el desahucio. Una fundación anónima».
Javier no confirmó ni negó su implicación. Sobre las cartas de Valentina a las niñas, ¿han estado llegando regularmente? Ahora que lo mencionas, no. Ruth frunció el ceño. La prisión permite correspondencia semanal, pero es irregular en el mejor de los casos. Las niñas no recibieron nada durante casi un mes y luego 3 cartas de golpe. Alguien puede estar interceptando su correo, dijo Javier con cuidado. Alguien que no quiere que la conexión entre nosotros se restablezca. La comprensión amaneció en los ojos de Ruth. ¿Tu hermana otra vez? No puedo probarlo todavía, admitió Javier, pero me estoy acercando. Al despedirse, Javier sintió el peso de la responsabilidad asentarse más firmemente sobre sus hombros. La investigación se estaba expandiendo más allá de simples cuestiones de paternidad hacia algo más oscuro, una conspiración deliberada que le había separado de su familia durante casi una década. Leonor siempre había afirmado proteger el legado de los Montenegro. Pero mientras Javier reconstruía la metódica destrucción de su matrimonio y la continua interferencia de su hermana, empezaba a comprender hasta dónde llegaría ella para mantener su control, y lo que tendría que hacer él para detenerla. La cárcel de Soto del Real se cernía, gris e imponente contra el cielo matutino, un monumento de hormigón al fracaso y al sufrimiento humano. Javier se sentó en su coche frente a la entrada de visitantes, los dedos tamborileando nerviosamente sobre el volante. Después de semanas de maniobras legales, Alejandra Herrera finalmente le había conseguido privilegios de visita con Valentina. Los resultados de la prueba de ADN yacían en un sobre en el asiento del pasajero, resultados que él ya conocía en su corazón, pero de los que ahora tenía confirmación científica. 99,999% de probabilidad de paternidad para las 4 niñas. Le había pedido a Ruth que mantuviera esta información oculta a las niñas hasta después de hablar con Valentina. Algunas conversaciones necesitaban ocurrir en el orden correcto. Javier comprobó su reflejo en el retrovisor, apenas reconociéndose. Los 2 últimos meses le habían transformado física y emocionalmente. El estrés y la revelación habían grabado nuevas líneas alrededor de sus ojos, y la apariencia corporativa perfectamente mantenida había dado paso a algo más auténtico, menos controlado. «Puedes hacerlo», le dijo a su reflejo, aunque el temblor en su voz delataba su incertidumbre. El proceso de la prisión era deshumanizante por diseño: entregar objetos personales, pasar por detectores de metales, someterse a registros, todo bajo la atenta mirada de guardias cuyas expresiones transmitían un desprecio aburrido. Javier lo soportó mecánicamente, con la mente fija en la inminente confrontación. La sala de visitas estaba dividida por una gruesa barrera de plexiglas. La comunicación se realizaba a través de teléfonos montados a cada lado. Otros visitantes se acurrucaban en cubículos similares: madres con niños pequeños, padres ancianos, cónyuges cansados, todos manteniendo conexiones a través de barreras institucionales. Javier tomó su asiento asignado, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que el guardia podía oírlo. Pasaron 5 minutos antes de que se abriera una puerta en el lado opuesto. Entró Valentina, y a Javier se le cortó el aliento. 10 años la habían cambiado, pero de alguna manera no la habían mermado. Más delgada, sí. La comida de la prisión y el estrés habían ahuecado sus mejillas. Su antes lustroso pelo castaño estaba recogido severamente, mostrando tempranos hilos de plata en las sienes. El uniforme reglamentario colgaba de su pequeña figura, haciéndola parecer más vulnerable de lo que recordaba. Pero sus ojos, esos notables ojos verdes que una vez le habían mirado con tanto amor, seguían siendo los mismos, aunque ahora se abrieron de par en par por la sorpresa al reconocerle. Valentina se quedó helada, claramente no preparada para este visitante en particular. Por un momento, Javier pensó que podría darse la vuelta y marcharse. En cambio, con un esfuerzo visible, se compuso y se acercó a la mampara.
Se miraron a través de la barrera, ninguno de los dos cogiendo el teléfono. Una década de silencio se extendió entre ellos, pesada con acusaciones y explicaciones no dichas. Finalmente, Valentina cogió su auricular. Javier imitó la acción. 10 años, dijo ella simplemente, su voz más ronca de lo que recordaba. ¿Qué podría traer al gran Javier Montenegro a Soto del Real después de todo este tiempo? La amargura en su tono estaba justificada, pero cuidadosamente controlada. «Las vi», respondió él, las palabras inadecuadas para la magnitud de su descubrimiento. «A las niñas vendiendo flores en la Gran Vía». La compostura de Valentina vaciló ligeramente. «¿Y ahora crees que son tuyas? Qué conveniente para tu conciencia». «Nunca recibí tus cartas, Valentina». Javier se inclinó hacia adelante. «¿Ninguna de ellas? ¿Ni las del hospital, ni las de sus fotografías?» «Nada». El escepticismo brilló en su rostro. «Envié docenas a lo largo de los años, todas devueltas o ignoradas». «Leonor», dijo Javier, el único nombre y explicación que pareció resonar en Valentina. «Me lo imaginaba», admitió ella. «Tu hermana dejó muy claros sus sentimientos hacia mí». «Tengo los resultados del ADN», continuó Javier, levantando ligeramente el sobre. «Aunque no los necesité para ver la verdad. Tienen mis ojos, mis expresiones». «Tu terquedad», añadió Valentina con el fantasma de una sonrisa, rápidamente reprimida. «¿Por qué estás aquí, Javier? ¿Qué quieres?» La pregunta era razonable. ¿Qué quería él? El perdón parecía demasiado pedir, la comprensión demasiado poco. «Ayudar», dijo finalmente. «Reparar el daño, si es posible». Valentina le estudió a través del plexiglas. Los años de dificultades le habían enseñado a ser cautelosa con la generosidad repentina. «Mi abogada está trabajando para conseguir tu libertad anticipada», continuó Javier cuando ella permaneció en silencio. «La sentencia fue excesiva. Creemos que pudo haber interferencia de Leonor otra vez». La risa de Valentina no tenía humor. Me preguntaba por qué el juez estaba tan decidido a darme un escarmiento. «Delincuente primeriza, 4 hijas a cargo, robando comida en lugar de artículos de lujo». Se acercó más al cristal. «¿Sabías que me ofrecieron un trato? Declararme culpable y cumplir 30 días. De repente, la oferta desapareció y me enfrenté a la pena máxima». La sospecha de Javier se solidificó en certeza. Leonor siempre ha sido protectora con el apellido Montenegro. ¿Protectora? Los ojos de Valentina brillaron. «Así es como llamas a destruir vidas, separar a unas niñas de su padre, asegurar que crezcan en la pobreza mientras tú acumulabas aún más riqueza». Su ira, contenida durante tanto tiempo, finalmente afloró. Javier la aceptó sin defensa. «Tienes razón», reconoció. «Os fallé a todos. Creí lo que quería creer porque era más fácil que cuestionar a Leonor o a los médicos. Nunca te busqué. Nunca verifiqué nada». Las manos de Valentina se apretaron alrededor del teléfono. «¿Tienes idea de cómo han sido estos años? Trabajando en 3 sitios estando muy embarazada, dando a luz sola, criando a 4 niñas sin apoyo, viéndolas carecer de cosas que otros niños dan por sentadas». Cada pregunta golpeó a Javier como un golpe físico. «No», admitió, «no puedo imaginarlo». «Nos las arreglábamos», continuó Valentina, su voz quebrándose ligeramente. «No prosperando, pero sobreviviendo. Luego llegó el COVID y todo se derrumbó. Sin trabajo, sin red de seguridad. Los ahorros que había juntado se evaporaron en meses». Javier pensó en su propia experiencia durante la pandemia. Incomodado, pero fundamentalmente no afectado. Su riqueza aislándole de la devastación económica que otros experimentaron. «Ruth me contó parte de ello», dijo en voz baja. «Las niñas han sido extraordinarias a pesar de todo». Ante la mención de sus hijas, la expresión de Valentina se suavizó. «Son lo mejor de mí. He intentado darles estabilidad, valores, amor,
incluso cuando todo lo demás era incierto. Hablan de ti constantemente, le dijo Javier, de tu fuerza, de tu sacrificio. Están vendiendo flores para contribuir a tu cuenta del economato. Valentina cerró los ojos brevemente, recomponiéndose. ¿Les has dicho quién eres? Todavía no. Ruth pensó que tú deberías saberlo primero, decidir cómo proceder. Valentina asintió levemente, reconociendo la cortesía. ¿Y cómo propones que procedamos, Javier? No puedes simplemente aparecer en sus vidas y desaparecer de nuevo cuando tu culpa se apacigüe. El desafío era justo. Javier se acercó más al cristal. Quiero ser su padre, Valentina. No a distancia, no solo a través de apoyo financiero. Quiero conocerlas, ayudar a criarlas, estar presente en todos los momentos que ya me he perdido. Valentina le estudió, buscando signos de falta de sinceridad. ¿Y si me niego? ¿Si decido que tu repentino interés paternal llega demasiado tarde? La pregunta le aterrorizó, pero Javier respondió honestamente. Entonces respetaría tu decisión, continuaría proporcionando apoyo financiero anónimamente y esperaría que algún día pudieras reconsiderarlo. Su respuesta pareció sorprenderla. El Javier que ella había conocido habría aprovechado su riqueza e influencia para conseguir lo que quería sin importar los deseos de los demás. «Has cambiado», observó. «Ellas me cambiaron», respondió Javier simplemente. Verlas, conocerlas, incluso sin que supieran quién soy, lo ha transformado todo. Valentina guardó silencio un largo momento, considerando. Leonor no aceptará esto fácilmente, dijo finalmente. Pasó una década asegurándose de que yo permaneciera invisible. Me estoy encargando de Leonor, le aseguró Javier, aunque la confrontación aún estaba por llegar. Las niñas tienen preguntas sobre su padre, admitió Valentina. Preguntas que he respondido tan honestamente como ha sido posible sin crear falsas esperanzas. ¿Qué les has dicho? Que no creías que fueran tuyas, que tenías éxito pero eras distante, que tienen tus ojos. Su mirada se encontró directamente con la suya. Nunca te vilifiqué, Javier. Su imagen de su padre no es de abandono, sino de ausencia. ¿Hay una diferencia? La distinción importaba. Dejaba espacio para la redención, para una relación. Gracias por eso, dijo Javier, con la voz embargada por la emoción. Se merecen algo mejor de lo que ambos les dimos. El guardia anunció que quedaban 5 minutos. Valentina se enderezó, aparentemente habiendo tomado una decisión. Si eres sincero sobre estar en sus vidas permanentemente, no solo para aliviar tu conciencia, entonces sí, puedes decírselo. Pero, Javier, su voz se endureció. Si las haces daño, si haces promesas que no cumples, no habrá una tercera oportunidad. ¿Entendido? Javier asintió, el alivio y el terror mezclándose por igual. Entendido. Y Valentina, te sacaré de aquí pronto. Mientras se preparaban para terminar la visita, Valentina añadió un último pensamiento. Ten cuidado con Leonor. Ha tenido 10 años para afianzar su posición. No cederá el control fácilmente. La advertencia resonó con las propias preocupaciones de Javier. Al salir de la prisión, su determinación se cristalizó. La manipulación de Leonor le había costado una década con sus hijas, la libertad de Valentina y casi había destruido 4 vidas inocentes. Era hora de enfrentarse a la verdadera artífice de la destrucción de su familia. Todo lo que solicitó, señor. Enrique colocó la carpeta en el escritorio de Javier con una solemnidad inusual. Durante 3 días, su equipo de seguridad había llevado a cabo una investigación exhaustiva de las actividades de Leonor, obteniendo acceso a correos electrónicos, registros telefónicos y transacciones financieras que se remontaban a una década. La evidencia era condenatoria más allá de las peores sospechas de Javier.
Su hermana había interceptado cada carta que Valentina envió, estableciendo desvíos de correo en múltiples propiedades de los Montenegro. Había presionado al doctor Valdés para que tergiversara los resultados de fertilidad de Javier a través de sutiles amenazas a su práctica. Lo más inquietante eran las comunicaciones recientes con el juez Coronado. Donaciones sustanciales a su campaña de reelección, seguidas de preocupaciones personales sobre el caso de Valentina. Pero el descubrimiento final dejó a Javier físicamente enfermo. Leonor estaba fabricando activamente pruebas que sugerían que Valentina había planeado reclamar públicamente la paternidad y exigir dinero de los Montenegro al ser liberada, un ardid diseñado para extender su sentencia de prisión. «Señor», dudó Enrique, «hay más. Ha organizado una reunión mañana con los servicios sociales, sugiriendo que las cuatrillizas se beneficiarían de un cuidado estructurado en lugar de vivir en un refugio». Javier miró el documento en un silencio atónito. Leonor no solo estaba protegiendo el pasado, estaba trabajando activamente para asegurar que las hijas de Valentina permanecieran separadas de ambos padres. El tiempo de los manejos delicados había terminado. Su hermana le había declarado la guerra a su familia, y Javier Montenegro finalmente estaba listo para luchar. Leonor sorbía champán en el ático de Javier, admirando el horizonte de Madrid. «El acuerdo con Nakamura está casi cerrado. Tu ausencia fue un inconveniente, pero lo manejé de maravilla». Javier observó a su hermana, elegante, serena, completamente sin remordimientos. La mujer que había orquestado la destrucción de su familia estaba discutiendo negocios como si nada más importara. 10 años, dijo Javier en voz baja. 10 años que me has estado mintiendo. La sonrisa de Leonor vaciló ligeramente. ¿De qué estás hablando? Javier colocó la carpeta de pruebas en la mesa de café. Las cartas interceptadas de Valentina, mis informes médicos falsificados, tus comunicaciones con el juez Coronado. La compostura de Leonor se resquebrajó momentáneamente antes de que sus rasgos se endurecieran. Todo lo que hice fue para protegerte, para proteger nuestro apellido. ¿Separarme de mis hijas? ¿Encarcelar a su madre? Esas niñas nunca debieron existir, espetó Leonor, la máscara finalmente cayendo. Valentina te atrapó con ese embarazo. Estaba por debajo de ti, amenazando todo lo que nuestros padres construyeron. Son mis hijas, Leonor, mi sangre. El legado de los Montenegro es más importante que el sentimentalismo, replicó fríamente. He dedicado mi vida a preservar lo que tú pareces ansioso por diluir. Javier vio a su hermana claramente por primera vez, no protectora, sino posesiva, no leal, sino manipuladora. «Ya te he eliminado como firmante de todas las cuentas de Montenegro», dijo Javier con calma. «Tu acceso a los recursos de la empresa termina hoy». Leonor palideció. «No puedes hacer eso. Soy una Montenegro». «También lo son Emma, Azucena, Sofía y Alma», replicó Javier. «La familia no es solo legado, Leonor. Es amor, algo que nunca has entendido». El rostro de su hermana se contrajo de furia. «Te arrepentirás de elegirlas a ellas por encima de mí». «No», dijo Javier con absoluta certeza. «Esta es la primera elección en 10 años de la que no me arrepentiré». «El apellido Montenegro tiene un peso significativo, señor Montenegro, pero lo que pide requiere medidas extraordinarias». El despacho de esquina de Alejandra Herrera daba al Parque del Retiro, su opulencia un marcado contraste con la celda de Valentina. Conseguir que un juez reconsidere una sentencia ya en curso. «Entiendo el desafío», respondió Javier, deslizando la carpeta de las comunicaciones de Leonor sobre el pulido escritorio. «Pero esta evidencia sugiere una conducta judicial indebida, influenciada por la interferencia de mi hermana». La expresión de Alejandra cambió mientras revisaba los documentos. «Esto es sustancial.
El juez Coronado parece tener un claro conflicto de intereses. Levantó la vista. Podemos presentar una moción de urgencia hoy mismo. Javier asintió, aliviado. Y los papeles de la tutela están listos para su firma, confirmó Alejandra, aunque la custodia temporal permanecerá con Ruth hasta la liberación de Valentina. De vuelta en el refugio de la Sagrada Familia, esa noche, Javier reunió a las cuatrillizas en el despacho de Ruth, con el corazón martilleando. ¿Cómo se le dice a 4 niñas de 9 años que eres el padre que ha estado ausente toda su vida? Chicas, comenzó con cuidado, no he sido completamente honesto sobre quién soy. 4 pares idénticos de ojos azules. Sus ojos le miraban con expresiones variadas. La sospecha de Emma, la protección de Sofía, la curiosidad de Azucena, la esperanza de Alma. Mi nombre completo es Javier Montenegro y... tragó saliva. Soy vuestro padre. Se hizo el silencio, roto finalmente por el tono acusador de Sofía. Eres el que no creyó que fuéramos tuyas. Sí, admitió Javier, cometí un error terrible. Mamá dijo que tienes edificios con tu nombre, ofreció Azucena, unos muy altos. Nos dijo que teníamos tus ojos, añadió Alma en voz baja. Emma, analítica como siempre, hizo la pregunta crucial. ¿Por qué venir a buscarnos ahora? Javier se encontró con sus miradas directamente. Porque veros fue como encontrar un pedazo de mí que no sabía que me faltaba. Y me gustaría tener la oportunidad de ser vuestro padre, si me dejáis. Valentina Benavides se encontraba fuera de las puertas de la prisión, parpadeando bajo el brillante sol de primavera. Después de 5 meses de reclusión, la libertad se sentía surrealista, abrumadora. Alejandra Herrera estaba a su lado, explicando el milagro legal que había asegurado su liberación anticipada. Pero Valentina apenas escuchaba las palabras. Su atención permanecía en las 4 pequeñas figuras que corrían hacia ella. ¡Mamá! Las cuatrillizas la alcanzaron simultáneamente, creando un enredo de brazos y abrazos llorosos. Valentina se arrodilló, reuniendo a sus 4 hijas, inhalando su aroma familiar, asegurándose de que eran reales. «Mis niñas preciosas», susurró, acariciando sus rostros. «Os he echado tanto de menos». Solo cuando se levantó, Valentina notó a Javier manteniéndose atrás, la incertidumbre escrita en sus facciones. Sus miradas se encontraron por encima de las cabezas de las niñas. Una década de dolor, malentendidos y nuevos comienzos condensada en una sola mirada. «Tenemos una sorpresa», anunció Emma, rompiendo la tensión. «No tenemos que volver al refugio de la Sagrada Familia. Papá nos ha conseguido un piso». La palabra papá, dicha con tanta naturalidad por su hija, golpeó a Valentina profundamente. En solo 3 semanas, Javier se había ganado un lugar en sus vidas. Más tarde, mientras las niñas exploraban su nuevo hogar temporal, modesto para los estándares de los Montenegro, pero lujoso después del refugio, Javier se acercó a Valentina con cautela. «Quería que tuvieras independencia», explicó. «La escritura está a tu nombre». Valentina estudió al hombre que tenía delante, humillado por las circunstancias, transformado por la paternidad, pero inconfundiblemente todavía Javier. «Esto no es el perdón», dijo en voz baja. «Eso llevará tiempo». «Lo sé», asintió él, «pero es un comienzo». Desde la habitación de al lado llegaba el sonido de las risas de las niñas, sus niñas, tendiendo un puente sobre el abismo entre el pasado y el futuro. Un año después, el Parque del Retiro florecía con las flores de primavera. Mientras las cuatrillizas Montenegro celebraban su 10º cumpleaños, una modesta reunión ocupaba el área de picnic cerca del carrusel. Ruth del refugio, varias familias de allí, los nuevos compañeros de clase de las niñas y profesores de su colegio privado. Valentina colocaba cupcakes en un mantel a cuadros, su negocio de diseño floral finalmente prosperando gracias a clientes de la Milla de Oro que valoraban su toque artístico.
Cerca, Javier supervisaba la colocación de decoraciones hechas a mano, con un aspecto más relajado en vaqueros y una camisa informal de lo que nunca había estado en trajes a medida. «Se las ve felices», observó Valentina mientras sus hijas lideraban un juego de pilla-pilla. Vestidos azules idénticos y sonrisas a juego creando un efecto de caleidoscopio mientras se movían. «Son felices», respondió Javier. «Todos lo somos, ¿no?» El año los había transformado. Después de la condena de Leonor por fraude e interferencia en procedimientos judiciales, Javier había reestructurado Empresas Montenegro para priorizar la filantropía centrada en la familia. La Fundación Refugio de la Sagrada Familia ahora apoyaba viviendas de transición para padres solteros en todo Madrid. La relación de Valentina y Javier había evolucionado hacia algo que ninguno esperaba. No el reavivamiento del romance, sino una asociación más profunda, construida sobre un propósito compartido y respeto mutuo. Coordinaban horarios, asistían juntos a eventos escolares y gradualmente construyeron una nueva definición de familia. «Hora de la tarta», llamó Ruth, convocando a las cuatrillizas. Mientras las niñas se reunían alrededor de 4 tartas idénticas, cada una reflejando sus personalidades únicas a pesar de sus rostros iguales, Javier buscó la mano de Valentina. «Gracias», dijo simplemente, «por darme una segunda oportunidad para ser su padre». Valentina apretó sus dedos suavemente. «Y gracias a ti por demostrarles que la gente puede cambiar, que los errores se pueden enmendar, y que vale la pena luchar por la familia». Juntos observaron cómo sus hijas soplaban las velas, liberando deseos en el aire primaveral. Deseos que, a diferencia de una década atrás, ahora tenían todas las posibilidades de hacerse realidad.